Así como Newton pudo surgir en algún momento, para que pueda surgir un Lutero antes que Newton. ¿Qué planteaba Lutero? Que la Iglesia no tiene el monopolio, no tiene ningún monopolio sobre la palabra de Dios. Para un católico, el Papa, cuando habla en Vox, no sé qué, en Vox Day, no me acuerdo cómo se llama, hablando de bandas antiguas argentinas, ¿no? Está hablando directamente Dios a través del Papa, ¿no? Entonces, digamos, la Iglesia dice, a mí Dios me baja el saber para que yo se los baje a ustedes. Y Lutero decía, no, en realidad el Espíritu Santo se posa en cada uno de ustedes como si fuera una paloma, y cuando ustedes vayan a leer la Biblia, ustedes la van a interpretar. La Iglesia no comía vidrio y decía, si cada uno va a interpretar la Biblia como se le ocurre, vamos a tener un quilombo. No, hay una doctrina clara, esto que le digo, sumisión ciega a cómo se debe interpretar la Biblia, ¿no? Y acá Lutero no sabía la que estaba abriendo, la caja de Pandora que estaba abriendo, pero lo que está expresando Lutero, que era cualquier cosa menos lo que voy a decir, está expresando un libre pensamiento y un espíritu de crítica. Lutero no era ni un libre pensador ni un crítico, o sea, pero lo estaba haciendo. Vieron cómo las cosas a veces toman vidas que ni siquiera el personaje se imagina que puede. Cómo es complejo el mundo social, ¿no? De alguna forma, el protestante clásico es autor de su propia creencia, ¿no? Y eso implica un individualismo religioso. Entonces, la religión pierde capacidad coercitiva, de cohesión, ¿no? De estado del lazo social, ¿no? Y pierde capacidad de mancomunar creencias, porque a Lutero le siguió Calvino, y así en una saga súper importante de diferentes reformas protestantes. ¿Se entiende? Los anglicanos no hicieron esto. Los anglicanos directamente hicieron algo sencillo. Cambiaron a la reina, al rey, por, digamos, al papa por el rey. Y el papa es un rey. No estaban tan mal. O sea, ustedes saben que la reina de Gran Bretaña es la reina de la iglesia anglicana. Es la papa, la papisa sería, no sé cómo sería el título exacto, pero es tanto jefe de Estado como jefe de la iglesia, ¿no? Pero en términos de religión, su teología es muy parecida, es casi igual a la católica. Es algo que ahora aceptan mujeres, digamos, pero en principio. Pero el que armó quilombo, que no supo dónde iba a parar y que en algún momento hasta pide que maten a todos los campesinos, porque hay una revuelta campesina que lo que inicia Lutero termina con los campesinos diciendo, bueno, sí, yo tengo también derecho a leer la Biblia, y la Biblia dice que tiene que haber tierra para mí, ¿no? Y que yo no tengo que estar trabajando para el señor feudal, y eso generó un levantamiento campesino enorme a lo largo de toda Europa, y Lutero salió a reclamar como si fuera Bernie, ¿no? Vamos a reventarle la cabeza a todos, ¿no? Y efectivamente hubo una represión tremenda. A uno de los líderes, para que vean el nivel de salvajismo, lo atraparon, y él no sé si se había creado el título de rey de pobres o lo que sé, no me acuerdo ahora exactamente, esto lo cuenta Las guerras campesinas Engels, ¿no? Y dice que lo desollaron vivo, ¿no? Y estando vivo, como él se creía un rey, lo pusieron en un trono a hierro, a hierro al rojo vivo, y lo sentaron ahí hasta que se murió. Y Lutero bendiciendo ese tipo de conductas. Gente hermosa, la religiosa, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que la explicación es cualitativa en este caso, de algo que vemos cuantitativo, que está en el cuerpo moral cómo se constituye moralmente una religión y cuál es su homogeneidad, su capacidad de generarnos una idea de bien, una idea de deber y un sistema de reglas, y que eso se vuelva parte de un círculo virtuoso que nos permita, llegar a la felicidad
digamos, una felicidad que no sea una felicidad abstracta o una felicidad, digamos, que uno no sepa exactamente qué es la felicidad, sino una felicidad, digamos, marcada de antemano. Acá podés ser feliz y que el individuo crea que ahí va a ser feliz, ¿no? Porque probablemente muchos que están en posiciones de explotación durante muchos siglos hayan creído que esa era la posición que Dios les había dado en el mundo y que no tenían por qué quejarse y que llegado el momento ellos iban a estar con Dios si hacían la voluntad divina, ¿no? Entonces, yendo de vuelta, a ver, siempre estuve hablando del suicidio, de la obra, ¿no? Pero yendo a la tesis, ¿no? Porque alguna idea tiene que tener, ¿no? Alguna... Durkheim dice que la cifra del suicidio varía en relación al grado de integración y de regulación que posee un grupo social. Es decir, la cifra del suicidio va a variar en relación al grado de integración, regulación, que son procesos de la sociabilización que posee un grupo social. Y con esto nos quiere decir que si bien el suicidio se realiza obviamente de forma individual, tiene una dependencia directa con la disciplina social. Es decir, la tendencia a que un grupo de individuos se saque la vida está determinada por la moral colectiva, ¿no? Es decir, la moral es la que determina que un grupo de la sociedad por año se saque regularmente la vida. Y acá tenemos un hecho social, la moral, que explica otro hecho social, el suicidio. ¿Se entiende? Teoría de la sociabilización, aspectos, dije, integración, regulación. A ver, esto tanto en todo lo que vimos anteriormente como ahora es fundamental que ustedes se lo remarquen, ¿no? Para producir el círculo virtuoso de la moralidad, la idea de bien, la idea de deber, el sistema de reglas y eso se retroalimente, se tiene que primero producir un proceso de integración social. Es decir, tiene que haber de alguna manera que el grupo atraiga al individuo, que el grupo se apropie del individuo y esta manera supone que haya una existencia de pasiones uniformes en el grupo y objetivos comunes en ese grupo. Es decir, nos está planteando una idea de bien. ¿Se entiende? O sea, una idea de bien que uno le internaliza. Y de ahí se va a desprender una idea de deber. Pero el problema es que no solamente hay que plantear el fin, sino que hay que plantear o marcar los medios legítimos para obtener ese fin. Y acá aparece el proceso de regulación. El proceso, teníamos de integración social y ahora tenemos de regulación social. No solamente hay que integrar al individuo al grupo, sino que hay que regular y armonizar las conductas de los individuos, ¿no? Es decir, no puede ser algo caótico la búsqueda de la idea de bien, ¿no? Sino que tiene que estar marcada por un sistema de reglas, ¿no? Y eso supone en el medio una idea de deber. Ahí pueden observar la regulación y la armonización de los comportamientos individuales. Eso supone que existe una jerarquía social. Y esa jerarquía social debe ser considerada justa y legítima por los individuos. ¿Se entiende? Es decir, sin este tema que lo va a tratar mucho más Weber de la legitimidad, no podría entenderse, ¿no?, por qué los individuos aceptan, ciertas posiciones en las jerarquías, que son posiciones, cuando
a ver, si un poderoso la acepta, está claro, ¿no? No hay mucho, uno no se preguntaría mucho. Pero más que nada, esto es cuando estamos hablando de los que están en el otro lado, ¿no? Que son la gran mayoría. Entonces, si uno establece un cuadro, perdón, acá no tengo un pizarrón, nada, pero si uno establece un cuadro y tiene columnas verticales y horizontales, y en un espacio de las columnas pone un par, digamos, pongámosle que lo hacemos en las horizontales, integración, regulación, abajo, integración, regulación, y digamos, en las verticales tenemos poca, mucha, o menos y más, lo que ustedes quieran poner, pero que simbolice, ¿no? Dos posiciones, o sea, diferentes, ¿no? O sea, donde en un caso sobraría y en otro caso faltaría, ¿no? Cuando uno cruza integración con poca o menos, ¿no? Vamos a encontrar el primer tipo de suicidio que Durkheim, digamos, desarrolla, que es el suicidio egoísta, que como, si ustedes fueron pillos y lo vieron, está ubicado donde hay poca integración. Por lo tanto, digamos, el individuo pierde conexión con el grupo pierde la capacidad de atraer al individuo, de apropiarse de él, de crear pasiones uniformes, ¿no? De crear objetivos comunes, de implementar en la conciencia del individuo objetivos comunes. ¿Y eso qué hace? ¿O cómo se observa? Debilita el lazo social. O sea, hay una gran debilidad del lazo social. ¿Se acuerdan que era la unidad mínima de lo social? ¿No? Y eso se expresa a nivel individual en una sensación de falta de apoyo colectivo y de aislamiento, es decir, en un sentimiento de soledad. El individuo se siente solo, se siente desintegrado del grupo, porque los grupos están en crisis, sería en este caso. Es decir, los grupos religiosos, los grupos familiares, los grupos políticos, cualquier grupo que ustedes puedan observar, digamos, no tienen manera de apropiarse del individuo, ¿no? Esta es una de las partes del suicidio, o sea, uno de los suicidios que ustedes pueden leer en la obra El suicidio, ¿no? Es decir, cuando... Profe, ahí cuando Sí. ¿viste el cuadrito donde dice medida de suicidios por cada millón de habitantes y tira que los estados protestantes tienen más cantidad de suicidios por cada millón? Es lo que dice usted, lo de que, no sé, por ahí en una comunidad religiosa hay como una contención, por así decirlo, por parte del grupo, por eso hay menos suicidio. A ver, era lo que decía recién con respecto a las religiones. O sea, cuando dice que en los protestantes hay... A ver, lo que está diciendo es que en los protestantes hay más suicidios, ¿no? Pero si vos lo marcás, por ejemplo, con una sociedad secularizada, ahí uno podría entender que sí. Hay que verlo, yo ahora no lo tengo en la mente, ¿no? O sea, de cuáles eran las cifras, ¿no? Lo que está diciendo es, a ver, efectivamente, si un grupo religioso integra al individuo, va a ser muy poco probable que ese individuo, digamos, tienda al suicidio, ¿no? Porque se va a sentir contenido y cohesionado y en lazo con el grupo, ¿no? Y esto es así. El problema justamente de la iglesia, de los protestantes, es que tienen poca capacidad de crear esa cohesión en relación a las religiones como la católica y digamos, y la judía. Pero esto puede pasar también con los grupos familiares, ¿no? O puede pasar con los grupos políticos, ¿no? O, digamos, con cualquier dimensión que agrupe, ¿no?, a los individuos de alguna manera, lo pueden observar. Si uno tiene integración, pero tiene mucha, es decir, acá tenemos un par contrario. El suicidio egoísta, de modo lógico, supone un contrario. Así como que el blanco supone al negro, el suicidio egoísta supone un contrario, que es el suicidio altruista,
Ya su nombre les está diciendo algo. El nombre egoísta supone algo, el nombre altruista supone justamente lo contrario, se podría decir. No lo recuerdo ahora qué significa exactamente cada palabra, pero mi sentido común indica que es algo bastante contrario, el egoísmo contra el altruismo, ¿no? Fíjense que no es casualidad, ¿no? Entonces, mucha integración produce que el individuo deje de existir como individualidad y sienta que él y el grupo es uno. Es decir, ya pierde la conciencia de persona independiente, ¿no? Y se siente que si al grupo le va mal, a él le va mal. Si el grupo está en riesgo, él está en riesgo. ¿Cuál es el ejemplo que se me viene? Acá hay que tener cuidado con los ejemplos, pero los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos sentían que si perdían la guerra colapsaba Japón. No es que se perdían una guerra nada más, sino que toda la sociedad japonesa se derrumbaba. Y esas personas decidían entregar su vida para hacer el último esfuerzo para salvar a Japón de la ruina final, ¿no? Fíjense qué fuerza moral tenía Japón, qué tipo de población en guerra tenía, ¿no? Que los japoneses para entrar a los norteamericanos para entrar a Okinawa perdieron un montón de soldados. Y los norteamericanos no son tan fuertes moralmente, ¿no? Mostraron mucho en las películas, todo, pero moralmente no son tan fuertes. O sea, lo demostraron en Vietnam, ¿no? O sea, cómo se quebraron moralmente en Vietnam. Pero más allá de eso, tuvieron que tirarle 2 bombas nucleares, no una, 2, para quebrarlo moralmente. Porque Estados Unidos no quería entrar a Japón, porque sabía que iba a ser una lucha sin cuartel. Los japoneses no se iban a rendir. Los japoneses no se rendían. ¿Se entiende? A pesar de que tenían todo en contra. Y los kamikazes le reforzaban eso a los Estados Unidos, ¿no? Porque no es un avión que te viene a atacar, sino que es un avión que se viene a estrellar contra vos. O sea, no hay forma de pararlo. Un avión que te viene a atacar, el que pilotea el avión se quiere salvar. Quiere vivir otro día para volver a atacar. Esta persona dice, yo voy a morir y te voy a matar. O sea, entonces imagínense el miedo que generaba en los norteamericanos, ¿no? Digamos, esto de sentirse totalmente uno con el grupo ocurre muchísimas veces en la historia. ¿El kamikaze tenía intención de matarse? No. Tenía intención de salvar a su patria. ¿Se entiende? Ahora, si uno tiene regulación y poca regulación, tendría el tercero, ¿no? Que es el anómico. Anómico es no saber por dónde están las reglas. Por eso lo de regulación. No sabemos cómo alcanzar las cosas. ¿Cuál es, digamos, cuáles son las jerarquías, los valores? A ver, ¿cuándo ocurren los suicidios anómicos? Cuando hay grandes conmociones sociales. Por ejemplo, las grandes crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, una gran pandemia. Uno, no lo sé yo esto, pero puede sospechar que en este tiempo el suicidio haya aumentado. El 2020 tenga más suicidios que el 2019, ¿no? O sea, uno lo puede sospechar, no lo sé. Es sospecha pura, no tengo el dato. Pero enfrente a una gran conmoción mundial como es esto, ¿no? Que no es solamente algo biológico, sino que pega en todos los ámbitos de la vida. No hay nadie que le haya atravesado este periodo y esté igual a como empezó esto, ¿no? Digamos, todos estamos hartos, todos estamos cansados, todos queremos hacer otra cosa, todos nos queremos olvidar, pero a la vez cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de que si uno hiciera eso, llevaría a la muerte a un montón de gente, ¿no? Y gente que uno la puede decir, mi abuela, mi abuelo, mi tío, lo otro. Porque vieron que esto siempre funciona como que a mí no me va a pasar, ¿no? Como si uno tuviera comprado, y tampoco es así. Pero en general la gente piensa, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? Y de pronto pasa. O sea, no sé cuántos de ustedes tuvieron casos
directamente ligados o ustedes estuvieron enfermos, o sea, ¿se entiende? Pero más allá de esto, frente a una gran crisis del orden social, hay individuos que pierden la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Es decir, que no presentan capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? Se derrumba la vieja jerarquía de valores, se produce inestabilidad moral y el individuo no sabe, o no puede, mejor dicho, adaptarse a ese cambio. ¿Dónde lo pueden observar? Cuando fueron las privatizaciones de Menem. Cuando el peronismo privatizó todo, ¿no? ¿Qué hizo? Había muchos pueblos que el Estado los había desarrollado por medio de una empresa estatal, YPF, Somisa, etcétera, etcétera, ¿no? O el tren, ¿no? Y esos pueblos entraron, una vez que se retiró el Estado, ¿no?, en una crisis enorme, una crisis general, ¿no? Y esa crisis general hizo que en lugares, por ejemplo, me imagino, San Nicolás, ligado a Somisa, el suicidio se disparó. Porque la vida comunitaria pasaba alrededor. El que no trabajaba en Somisa, trabajaba, como se llama, digamos, o sea, trabajaba en algo que estaba ligado a Somisa, o si no, tenía algún pariente que trabajaba ahí, ¿no? Y vendía el pan, le vendía el pan a ese que trabajaba en Somisa. Cuando colapsa Somisa, que ustedes no son muy chicos, no tienen idea, pero era la base del desarrollo argentino, porque ahí estaban la capacidad de producir metal de calidad. Hasta que no se hizo esa fábrica, por ejemplo, no se pudo producir autos en Argentina. Pero más allá de eso, había un horno y ese horno estaba prendido y no se podía apagar, ¿no? Y cuando viene María Julia Alzogaray como interventora, dice, no, el horno está gastando gas, o lo que se usara para prender el horno, como si uno fuera alguien que estuviera en su casa y ¿para qué vas a dejar el horno prendido? ¿No? Una mina que creo que estudió ingeniería por otro lado, o sea, no sé quién le regaló el título a esa señora, pero dicho sea de paso, que Dios la tenga en la gloria y que no vuelva nunca más a este mundo, ¿no? Hizo apagar el horno y el horno se rompió, porque el horno no se apagaba, porque el horno se enfriaba y al enfriarse, ¿qué pasa con algo que está caliente? Está ampliado. Cuando se enfrió, se colapsó y se rompió el horno. Entonces la empresa valía menos. Uno puede pensar, lo hizo por ignorancia o lo hizo para reventar el horno y vender la empresa. Ustedes saben que las privatizaciones fueron todos un robo tremendo, ¿no? O sea, hablando de otra cosa, ¿no? Pero no... ¿Esto por qué me viene? Porque yo tenía un profesor, ¿no? Que se llamaba Spiazu, en mi maestría en Sociología Económica, que era un tipo que sabía todo lo que había pasado en la época de las privatizaciones, había estudiado todas las privatizaciones, un genio, o sea, un capo. Y cuando estudiábamos caso por caso las privatizaciones, siempre terminaba diciendo, bueno, vamos a hacer un grupo de autoayuda, porque todo lo que podíamos pensar que estaba mal, estaba 100.000 veces peor, ¿no? Tipo, para que se den una cuenta, o sea, Iberia cuando compró aerolíneas argentinas, vendió la oficina en Tokio, vendió la oficina en Nueva York y le pagó al Estado argentino. ¿Se entiende? O sea, y se quedó con todos los activos de la empresa, las rutas, los aviones, los talleres, todo eso. Para que vean el nivel. Es como que yo le vaya a comprar la casa, les venda los 2 aire acondicionados de su casa y le pague. No, sí. ¿Me venden la casa así ustedes? ¿Cualquiera de ustedes? O sea, porque nosotros le vendimos nuestra aerolínea de bandera Iberia, ¿no? O sea, así. Pero bueno. Nada, y siempre decía, no es para que se peguen un tiro en joda, decía, ¿no? O sea, después, o sea, esto necesita un grupo de ayuda, no estamos invitando al suicidio, esto se puede cambiar, o sea. Pero bueno, nada. Aspiazu, un gran profesor, el profesor Aspiazu, googleenlo,
Bueno, anómico. Ahora, tenemos 3, que son los 3 que aparecen en el libro, pero si ustedes leyeron el pie de página, en el pie de página van a observar que ahí aparece un cuarto. ¿Por qué está en el pie de página? Digamos, porque Durkheim es así, dice, hay un par lógico que es suicidio egoísta, suicidio altruista. Ese es un par lógico. Pero suicidio anómico tiene que tener un par lógico, pero no tengo pruebas empíricas de ese par lógico. O sea, no tengo pruebas empíricas de que exista lo que él define como suicidio fatalista. Digamos, él dice, así como hay un caso donde las reglas se vuelven indeterminadas, las jerarquías se colapsan, etcétera, etcétera, tiene que haber uno donde hay excesivas reglas. Un tipo de suicidio producido porque la persona se siente agobiada en su futuro. No puede proyectarse hacia el futuro. Entiende que la vida, digamos, o sea, el mundo le tapió, le puso una muralla adelante, ¿no? Que sobran reglas que le impiden desarrollarse en el futuro. Esto es una deducción lógica, no es empírica, pero, y acá hay un pero, a ver, ¿qué ejemplo es este? Vieron que en sociedades como la japonesa, ¿no? Donde uno toma un examen en un momento de su vida y ese marca para siempre su vida, ¿no? Es como que el examen del 20 de noviembre marcará para siempre su vida. Y los alumnos tienen mucha presión por parte de su familia para que les vaya bien. No solamente la presión, sino que se están jugando su futuro. A ver, si su padre era ingeniero, ustedes deben ser ingenieros, ¿no? Mínimamente, era ingeniero de Toyota, ustedes tienen que aplicar para ingeniero de Toyota, ¿no? A los que le van mal, muchos por sentimientos de vergüenza y demás, deciden suicidarse. Hasta han hecho formas de proteger a la gente que camina por abajo de las universidades o el lugar, el edificio donde tomen los exámenes, para que esas personas, cuando se maten, no maten a otras personas. ¿Se entiende? Es decir, esto se explica como que la persona siente que el futuro que va a vivir va a ser tremendo, ¿no? Pero empíricamente Durkheim esto no lo vio porque no tenía pruebas empíricas. Si él es coherente, si él algo no lo vio, no lo puede poner. Y acá lo que está haciendo es lo mismo que hicieron los que desarrollaron la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos supone, ¿no?, que, digamos, que hay cuentas atómicas. Y las cuentas atómicas dan a los elementos. Entonces, cuando se desarrolló inicialmente la tabla periódica de los elementos, tenía muchos espacios en blanco. Actualmente tiene espacios en blanco. ¿Y por qué tiene espacios en blanco? ¿Y por qué desde la primera edición hasta la actual se han ido completando bastante los casilleros? Porque se ha probado empíricamente que la cuenta atómica tenía razón. ¿Se entiende? Es decir, se ha encontrado empíricamente el elemento que debería estar en ese casillero. Pero hasta que el resto de los elementos no se encuentre, ustedes no lo van a poder ver en la tabla. Acá es lo mismo. O sea, la cuenta lógica le daba que tenía que haber un par contrario al anómico, pero no tenía pruebas empíricas. Entonces lo pone en un pie de página. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la potencialidad de una teoría? ¿Qué puede anticipar el futuro? Es decir, que, mira, lo que él veía, así como los físicos encuentran que puede haber más y que posiblemente en el futuro encontremos más elementos, la sociología encontró que había un suicidio que era de esta forma, y eso ocurrió cuando en los campos de concentración nazis. Es decir, en los campos de concentración, qué mejor lugar para graficar el estar aplastado, ¿no? El que, digamos, que sobren reglas, que uno sienta que no tiene futuro, que no vale la pena vivir, ¿no? Ahí se dio como fenómeno. ¿Se entiende? Este es un momento brillante de Durkheim. ¿Cuál es la conclusión, entonces? ¿Cuál sería la causa?
¿no?, del suicidio como hecho social. Lo es la constitución moral de la sociedad. La constitución moral de la sociedad es la que fija, ¿no?, la tendencia en el número de muertes voluntarias año a año, ¿no? Por eso que una moral religiosa fuerte no va a tener tantos suicidios como una moral secular, ¿no? Por eso, ¿no?, que la constitución moral de los católicos y de los judíos explicaba una diferencia con la constitución moral de los protestantes, ¿no?, que tendían al suicidio. Por eso, ¿no?, las diferencias que fuimos viendo, ¿no? Entonces, cada sociedad tiene una fuerza colectiva que impulsa a un grupo de individuos a suicidarse. Y esto va en relación a la conciencia moral, digamos. Y conciencias morales súper fuertes como las japonesas, la tendencia al suicidio pasa por el otro lado, ¿no? No tanto, digamos, por cuestiones como, uno podría decir, una crisis, ¿no?, sino que es parte de su constitución moral, ¿no? ¿Cuál sería la solución si tenemos que una sociedad tiene mucha tendencia al suicidio, ¿no? Lograr más consistencia y estructuración de los grupos sociales. Es ahí donde el individuo va a sentir que cuando no puede más con la vida, cuando se siente mal, ¿no?, tiene el grupo que lo contiene, que lo vuelve moralmente más fuerte, ¿no? O directamente le va a evitar caer en esa situación. Es decir, es necesario mantener al individuo ligado bajo un sistema de solidaridad. Y el sistema de solidaridad, de una solidaridad orgánica, tiene que ser básicamente laica. Así que la solución frente al problema del suicidio no puede ser volver a la religión. ¿Se entiende? Digamos, es sostener la cohesión del grupo social. Para terminar, Durkheim en 1917 muere porque se suicida. Él, que había nacido en una familia judía, que había estudiado filosofía, que había sido el primer sociólogo, que había estudiado esto, cuando muere su hijo en la Primera Guerra Mundial, no soporta el dolor y muere. Pero esa es una explicación de su vida particular y no de la sociología. Es decir, ninguna de estas tipologías sirven para explicar la muerte de Durkheim, porque la muerte de Durkheim se explica como un caso individual. ¿Se entiende? Así que voy a cerrar acá esta grabación.